Finalmente la decisión del tribunal fue destituir a la jueza Julieta McIntosh. El jurado de enjuiciamiento, por unanimidad, la consideró responsable de irregularidades en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Y así se anunciaba la sentencia. Este jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires resuelve por unanimidad de los miembros presentes destituir por las causales previstas en el artículo 21 de la Ley 13.661 y modificatorias a la doctora Julieta McIntosh, integrante del Tribunal en lo Criminal número 2 del Departamento Judicial de San Isidro. 2. Decretar su inhabilitación para ocupar en adelante otro cargo judicial. 3. Imponer las costas a la magistrada acusada. Comunicar a la Suprema Corte de Justicia lo aquí resuelto, con adjunción del testimonio de la sentencia, y disponer que a través de su Secretaría de Administración proceda, a partir de la efectiva notificación, a cesar los pagos que se efectúan en virtud de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 13.661. Bueno, definitivamente podríamos decir la condena más alta o la decisión más alta. Estamos en vivo trabajando en el Senado, donde se llevó a cabo en el Senado bonaerense este jury de enjuiciamiento. Maxi, las repercusiones todavía de esta destitución tan emblemática, ¿no? Muy buenos días, Milva. Un saludo grande para todos. Duró muy poco. La lectura fueron tan solo 10 minutitos. Estaba previsto para que comience a las 10. Fue de manera exacta 11 menos 20 de la mañana. Tuve la posibilidad de estar en esa sala de audiencia en la primera fila al lado. Por lo menos es la primera vez que me pasa de estar con Dieguito Fernando, Verónica Ojeda y el compañero de vida que hoy tiene, Mario Baudry. Ahí lo estamos viendo, cómo el nene, si te puedo describir, a eso me quería referir. Le preguntaba a Verónica, hablaba conmigo y tenía muy pocas palabras, estaba muy nervioso y lo único que le decía a la madre era: no vino, mamá no vino. Se refería, claro, a la doctora McIntosh, que nosotros, cerca, Milva, Germán, equipo, de las 9 de la mañana, ya teníamos la confirmación por parte de sus letrados de que no venía, de que no iba a concurrir. Fueron 10 minutitos, contundente la bajada de martillo, la sentencia de este jurado de enjuiciamiento a funcionarios y magistrados, en este caso a la doctora McIntosh. De manera unánime resolvió la destitución y la inhabilitación a cargos judiciales. Y en uno de los puntos el doctor Baudry decía: no vaya a ser cosa de que por ahí el día de mañana, por el videíto aquel o cual, pueda llegar a tener algún cargo. Bueno, era lo que más le importaba también, chicos, al Colegio de Abogados de San Isidro, cuando el doctor Sagués dice muy claro en su alegato: empezar a limpiar la mancha de aceite que tiene el mar, el océano, porque esto es lo que le generó a la justicia nacional, a nivel mundial, pero aparte también a la justicia de la provincia de Buenos Aires. Si les parece bien, vamos a escuchar a Mario Baudry, vamos a escuchar las escuetas palabras de Verónica Ojeda, porque le dio lugar a Dieguito Fernando, que dijo: justicia por mi papá. Lo escuchamos. Esta mujer no tiene, hasta el día de hoy, no tiene conciencia de lo que dice, parece inimputable, porque todos vimos que hace las cosas mal y ella sigue pensando que hizo las cosas bien. ¿Por qué cree que no vino, doctor? ¿Por qué cree que no vino, doctor? Y porque no se animaría al escarnio popular, que significa hacer lo que hizo. O sea, la gente está cansada de este tipo de justicia, de este tipo de jueces. Y creo que la política hoy se puso los pantalones largos, la justicia también, e hizo lo que tenía que hacer, que es echar a la jueza. Dieguito quiere decir algunas palabras, solamente. Justicia, papá. Ahí está. ¿Cómo, Dieguito? ¿Cómo, Diego? Justicia, papá. Justicia por el padre. Bueno, la verdad es que recién decía Maxi, ¿no? Y hablaba una frase, ¿no? De empezar a limpiar una mancha de aceite en el océano. Yo creo que está bien lo que ha pasado, porque esta mujer, la verdad que generó una situación terrible, ¿no? Porque se está esperando por justicia con el caso de Diego Armando Maradona, pero también hay una innumerable cantidad de manchas de aceite en esta justicia que tenemos, claro, en la Argentina. La justicia de la provincia, la justicia nacional. Entonces,
está bien que empiecen a limpiar estas manchas, ¿no? Pero ¿sabés cuántas le quedan? Si no pareciera que fuera esto Y se termina. la única mancha o mácula que tiene el sistema judicial. Miles tiene, miles. Está bueno que empiecen a resolverlas, ¿no? Y por lo pronto, en este juicio, en el juicio por Maradona, hubo 2 jueces que mintieron. Otros 2 jueces que dijeron, no sabíamos, y quedó claro en estos días, que sabían, no que participaban, no tiene nada que ver, es McIntosh sola la que estaba en el documental, pero sí sabían, estaban informados y dijeron otra cosa. Por lo pronto mintieron y no pueden ser más jueces. Va a entrar en las próximas horas el pedido de jury contra esos 2 jueces. Pero además, debemos decir, si recuerdan, cuando estalla este escándalo, antes del jury, antes de que terminara el primer juicio fallido por la muerte de Diego Armando Maradona, se inició una causa penal en la Fiscalía 1 de San Isidro. Esa fiscalía fue la que ordenó los allanamientos y encontró los videos y los guiones de Justicia Divina. En esa causa está imputada la jueza McIntosh y tiene varios delitos graves. En esa causa declaró una mujer policía que contó todo correctamente, cómo le habían dicho que tenía que entrar, cómo se iba a grabar, que era gente de ella, etcétera, etcétera. Después de esa declaración, la jueza McIntosh la retó, la trató mal y la amenazó de acuerdo a lo que dicen las partes. Este hecho puede configurar el delito de obstrucción de justicia. Por eso, al haber ocurrido en su momento siendo jueza, las partes, entre ellos el doctor Burlando, también tengo entendido que el doctor Baqué, van a pedir entre esta tarde y mañana la inmediata detención de la ciudadana Julieta McIntosh. Ya no es más jueza. Hay que ver si el juez de garantías que interviene lo acepta o no. Pero el pedido va a entrar de inmediato. La quieren detenida a la ciudadana McIntosh. Maxi. Sí, el doctor Baqué, para agregar a la información que recién nos comentaba Paulo, de primerísima mano, hoy ya a través de la persona que ustedes veían que estaba leyendo la resolución, la sentencia de la ex jueza McIntosh ahora, nos confirmó que hoy por la mañana ya se presentó la denuncia para el jury, para el juicio político de los otros 2 jueces del tribunal, Di Tomaso y Savarino. Y esto, Germán, va a coincidir por los tiempos procesales. La denuncia hoy se presentó, va a pasar el verano, enero, febrero. En marzo se estima que arranque el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y todo sería en paralelo. El jury a estos 2 jueces que quedan de ese tribunal y también que comience el nuevo juicio para saber, en definitiva, qué pasó con la muerte de Diego Armando Maradona. Yo les digo algo, y hoy se me ponía la piel de gallina cuando estaba al lado de Dieguito Fernando, me miraba. Hablaba muy poco, ¿no? Y le digo, Vero, esto después de la resolución, ¿qué significa? Y me dice, el documental se iba a llamar Justicia Divina. Bueno, esto es justicia terrenal y así tiene que ser, creer en las instituciones. Esto no es respirar mejor ahora, es apenas un suspiro para todos los hijos de Diego Armando Maradona. Con esto finalizo y me parece que en lo que todos coincidimos en definitiva, y hasta las 13 partes que llevaron adelante esto hasta que se suspendió, porque todos los abogados acusados, querellantes, todos hablaron de fair play. Todos queremos saber qué pasó con la muerte de Diego Armando Maradona. Bien, Maxi, perfecto. Muchas gracias. Bueno, más reacciones. Después de lo que ha sido la destitución de Julieta McIntosh, vamos a hablar con Mario Baudry, pareja y abogado de Verónica Ojeda. Con él está Abigail Hermo. Hola, Abigail. Hola, doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Sí, estamos con el doctor para preguntarle, luego de que se conoció la sentencia, ¿cuáles son las sensaciones, las sensaciones que tiene tu defendida también, tu pareja? Estoy hablando de Ojeda. ¿Cómo están ahora? Bueno, para nosotros es una etapa que se cerró, que era necesaria
por el escándalo que se había generado en la justicia y sobre todo en el pueblo argentino, que no podía creer que tuviéramos este tipo de jueza y que nos hizo el daño que nos hizo a la familia y a Argentina como país cuando nos preguntan en el mundo sobre McIntosh. Pero para nosotros es una etapa que se cierra porque hoy tendríamos que estar hablando de los que mataron a Diego en lugar de estar hablando de McIntosh, con lo cual creo que es una etapa que se cerró y ahora tenemos que trabajar para que el día 17 de marzo arranquemos con el juicio a Diego, ¿no? Que es lo que a la gente le importa. Ahora están de cara pensando específicamente en eso. Sí, porque ahora la justicia que tiene la causa penal contra McIntosh, que yo fui el denunciante, tiene las manos libres para hacer lo que quiere, imputarla, llamarla indagatoria, y si considera que la tiene que tener, lo harán, pero es un tema exclusivamente de la justicia penal. Yo creo que ellos tienen los elementos suficientes para continuar contra la doctora McIntosh, pero mi cabeza hoy está solamente en cerrar este tema y empezar con el tema del juicio, que creo que es lo importante, que es lo que queremos saber los argentinos, ¿no? Germán, Milva, Paulo, Sol, aquí el doctor los está escuchando. Gracias, doctor, por atendernos. Bueno, destituida McIntosh, que creo que hizo un gran daño, porque, como bien decía recién el doctor, todos estamos esperando justicia por Diego Armando Maradona, y esto se retrasa. Recién en marzo del año que viene va a volver a arrancar el juicio, así que yo creo que es correcto. Ahora, ¿qué va a pasar con los otros dos jueces? Porque recién estábamos contando junto a Paulo que por lo menos, por lo pronto mintieron, porque dijeron no conocer lo del video y demás. Si bien el tema del documental era llevado adelante por la doctora McIntosh, que ya, insisto, fue destituida, los otros miembros del tribunal estaban al tanto, no fue una sorpresa, y dijeron que no sabían. Sí, los integrantes del tribunal nos mintieron el día de la audiencia donde se anula el proceso. Ellos dijeron que no conocían nada, que no sabían nada. Incluso una de las juezas hizo una analogía de que la justicia no se mancha con la de Diego, que de hecho nos cayó muy mal. Y después ver en la última audiencia la semana pasada los chats, los WhatsApp que tenían en el grupo de jueces, donde todos sabían desde el primer día de marzo, cuando se inició el proceso, que tenían conocimiento de las filmaciones. Y uno que representa a las víctimas se siente un poco mal, porque al final todos te terminan mintiendo los que te tienen que garantizar el acceso a la justicia, ¿no? Imagínate si los jueces nos mienten, ¿quién queda para los demás que no tienes ese deber de objetividad que te tiene que dar el Estado? Los jueces representan al Estado, garantizarte ese Estado de Derecho, y todo empieza en base a una mentira. Entonces es muy complejo, pero a veces mi función no pasa. Para mí, haber hecho la denuncia contra Máquina fue muy doloroso. En lo personal nunca lo había hecho contra un juez de esta manera, porque es muy triste uno tener que hacer eso, y yo no busco eso. Yo lo que busco es que estén presos los que mataron a Diego. Entonces, volver a seguir ahora contra los dos jueces y seguir postergando lo importante que es saber qué le pasó a Diego, terminar de saber y condenar a los culpables. Yo creo que de estos dos jueces se tiene que encargar el mismo Poder Judicial y la Dirección de Control Disciplinario, que tendría que elevar una nota, como lo hice yo en su momento, una denuncia al procurador, y que el procurador de la provincia, Julio Contegrán, determine si existen o no elementos para avanzar contra los otros integrantes del tribunal, que evidentemente mintieron, ¿no? Mario, algo con respecto a lo que decías recién, ¿no? Porque acá el daño no es solamente que se difiere y perdemos un año, ¿no?, hasta marzo del año que viene para empezar a dilucidar qué le pasó a Diego. Yo te pregunto como abogado, ¿esto que ocurrió le puede permitir algún resquicio a alguno de los acusados de que pueda sacar ventaja? Y obvio, conocen todas las estrategias, conocen todo lo que se había planificado y todo lo que estaba en el expediente que tenían preparado los fiscales para hacer. Los fiscales venían haciendo un buen trabajo, un excelente trabajo, venían contando como una novela toda la vida de Diego, desde que lo llevaron a Tigre, lo que pasó en la Clínica Olivos, lo que pasó en Ipensa, con lo cual ahora... para nosotros que buscábamos la verdad, entendemos que no hay problema,
pero para aquellos que buscan ocultar la verdad corren con ventaja. Claro. Con lo cual va a haber que plantear estrategias de cómo plantearle, porque a los jueces hay que contarle todo de cero porque ellos no conocen el expediente, o sea que hay que volver a escuchar los audios, no importa si sea uno primero y otro después, pero van a escuchar todos. Van a ver la autopsia de Diego, van a ver cómo estaba Diego, van a ver las filmaciones, vamos a reconstruir el lugar donde tuvieron a Diego abandonado durante 5 días. Todo eso hay que volver a reproducirlo, es un trabajo muy arduo, muy agotador, de mucho cansancio para todos los que estamos ahí y por sobre todo mucho dolor para las familias, incluso para los testigos que tienen que volver a ir a declarar y pasar por lo que significa ser testigo en un juicio de esta magnitud, ¿no? Es un tema muy complejo y doloroso para todos y que yo sé que los argentinos del otro lado sienten lo mismo, ¿no? Se sienten un poco identificados porque si esto le pasó a Diego y a la justicia que tiene que velar por los derechos de Diego, imagínate lo que le pasa a la gente común. Doctor, una línea la nada verdad más, que nada. porque lo vimos a Dieguito Fernando y a su mamá, muy atenta a ella, a su hijo y a él con un malestar evidente. ¿Cómo está brevemente, por favor, después del alegato y de la sentencia? Dieguito ayer sorpresivamente nos pidió que quería ir. Nosotros estábamos organizándonos para dejarlo con alguien. Consultamos y algunos profesionales nos dijeron que era bueno que cerrara ciclos. Claro. En su cabeza, porque él no deja de ver las redes, ¿no? Entonces, si él nos pide ir y nosotros le decíamos que no, por ahí no estaba bueno, así que su mamá decidió, se consultó, decidió que sí podía venir y bueno, no esperábamos que hubiera tantos periodistas afuera, esperábamos que sí fuera cortito, pero bueno. Un mensaje claro y conciso para dar. Cada uno... el ser humano y los chicos a veces hacen sus duelos a su manera, ¿no? Porque él en el colegio, los chicos no tienen filtro, entonces los compañeritos le preguntan, entonces él debe tener en su cabeza, que por ahí no te cuenta todo, debe pensar y debe ver las redes, encima con un papá tan famoso que está todo ahí. O sea, no se puede ocultarle a Dieguito lo que está pasando. Y es un chico que ahora cumple 13 años, con lo cual tiene conciencia de lo que está viendo porque ve televisión igual que los grandes, ¿no? Entonces, a veces es doloroso hacerlo, pero a veces cuando los profesionales te dicen que es bueno cerrar ciclos y que crezcan libres, esa era mi función. Bien. Doctor, le agradecemos mucho y vamos a estar muy atentos a lo que vaya a pasar con el juicio, ¿no? Tendremos que esperar unos meses más. Gracias a ustedes por el respeto que siempre han tenido por la familia Maradona. Un abrazo grande. Gracias, Avi. Hasta luego. Un beso. Y tenemos, hablando de los hijos, un posteo posterior al juicio y a la sentencia de destitución de la jueza McIntosh de otra de las hijas de Diego Armando Maradona, de Giannina Maradona, con un fondo negro, dice: un guiño al cielo, un abrazo al alma, de a poco cada uno va teniendo lo que se merece. Gracias, en letras muy grandes. Volver a creer en la justicia argentina es un alivio al corazón. Entre tanta mierda, volver a confiar ya es un montón. Eso fue lo que posteó hace algunas horas, apenas se conoció un par de horas atrás, el posteo de Giannina. Claudia y Dalma, creo que Giannina, no estoy seguro, están en Europa, por eso no fueron al fallo. Están por compromisos anteriores, están en Europa. Están fuera del país. Fuera del país, lo contaba hoy Fernando Burlando, y siguiendo minuto a minuto la resolución. Por eso no fueron hoy a La Plata. Dicho sea de paso, la que tenía que ir, no es obligación, y no fue, habla de una cobardía total. Era ella, la jueza, era la ex jueza. La ex jueza. Fue su abogado, el doctor Saldaño, pero no fue ella. A propósito de justicia, viene un escándalo ahora con Fernando. Mirá.